Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de Shabbat, a este tiempo de estudio, que el Eterno nos regala cada día de reposo en el que podemos compartir, el que podemos sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento que proviene del cielo, de nuestro Padre Celestial. Hoy nos encontramos aquí para estudiar el capítulo 18 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Vamos a continuar con este estudio que llamamos verso a verso de las Sagradas Escrituras. Así que los invitamos a todos a compartir con nosotros, a tener la disposición, a sacar este tiempo para poder celebrar y estar bien en este día de reposo. Vamos a orar y en esta hora a dar inicio al estudio de la palabra. Buen Dios y Padre Celestial, te honramos, te alabamos, te bendecimos. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, con el deseo ferviente de conocerte más, de aprender de acerca de tus caminos, de entender tu palabra, Señor. Hoy buscamos, Señor, tu rostro para que seas tú derramando de tu favor y de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre eterno, nos acercamos ante tu presencia, Rey, para honrar tu nombre, Señor, para que hables a nuestros corazones, para que seas tú, Señor, derramando de tu misericordia y de tu favor sobre nuestras vidas, y que hoy tu palabra llegue como rocío, Señor, sobre la tierra, Padre, una tierra fértil, una tierra seca, que necesita, Señor, ser regada por ti, Padre eterno, una tierra que puede dar frutos, Señor, y que recibirá, Señor, de tus bendiciones. Hoy yo te agradezco, Padre, en este día, y bendigo tu nombre, Señor. Permítenos compartir del estudio de tu palabra y hoy disfrutar de este día de reposo en paz. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy el capítulo 18 del libro de Shemot. Hoy ya estamos cercanos a la llegada del pueblo al Sinaí para recibir la Torá, para recibir la instrucción. Y ese capítulo 18 es interesante, es el preámbulo al recibimiento de la Torá, que es en el capítulo 20, pero en el 18 sucede un acontecimiento importante que marcará de alguna manera la manera de proceder de la nación, del pueblo, ¿no? Un pueblo que está saliendo de una esclavitud, de un sistema en el que duró 430 años y está formándose como nación. Y parte de la formación como nación, pues es el tema de gobernar. Si bien es cierto, el Señor escoge a Moisés, ¿cierto? Para que dirija al pueblo, a Aarón lo pone como de alguna manera vocero de Moisés, porque ya sabemos que cuando el Eterno llama a Moisés, él dice, no, yo soy tartamudo, Señor, no sé hablar, y todo esto que estuvimos estudiando hace un tiempo, y entonces el Eterno pone digamos que de ayuda idónea, podríamos decirlo de alguna manera, a Aarón, a su hermano. Pero ya Moisés está en una situación en la que está dirigiendo un pueblo que son más de 4 millones de personas, 5 millones de personas, en un lugar, llevándolos a otro lugar donde ustedes saben que eh, si en una familia de dos, de tres, de cuatro, a veces es complicado llevar asuntos. Ahora imagínate en un pueblo de 4 o 5 millones de personas, pues es casi imposible llevar asuntos. Y Moisés tenía toda la disposición por el llamamiento que le hace el Señor de dirigir a la nación, de dirigir al pueblo, pero va a recibir una visita aquí de su suegro, de Jetro, el padre de Séfora, su mujer, el abuelo de sus dos hijos, ¿no? De Gerson y de Eliezer. Y esta visita traerá consigo un consejo, un sabio consejo, que hará que Moisés de alguna manera repose, descanse de esta eh, labor tan ardua que tiene que hacer, ¿no? Y es dirigir a toda la nación, dirigir al pueblo. Entonces, este capítulo 18, que se titula Yetro visita a Moisés, está, aunque no estamos llevando ciclo de Parashá este año, está en la Parashá número 17, que es la Parashá Yitro, ahí arranca el capítulo 18. En este texto del capítulo 18 vamos a ver esta visita de Yetro y lo que va a resultar como consejo de parte de su suegro, un consejo sabio, para que Moisés no llevara toda la carga de la nación sobre sí solamente, sino que pueda de alguna manera descansar delegando.
delegando, delegando. Entonces vamos a aprender un poco acerca del gobierno, acerca de la manera en la que el Eterno dirige los asuntos y en la manera en la que dirigió el pueblo para que éste tuviese líderes que guiaran a toda la nación y no solamente uno, un solo hombre, Moisés, ¿no? Porque como les digo, imposible de llevar una carga de esta magnitud. Entonces vamos al capítulo 18, versículo 1 del libro de Shemot, de Éxodo, donde dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Así que Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Así que el capítulo anterior, lo último que se vio en el capítulo anterior, en el capítulo 17, fue la guerra contra Amalek, ¿no? Ellos reciben agua de la roca y luego viene el tema de la guerra con Amalek. Y es luego de esta guerra que aparece en el verso 10, en el capítulo 18, Yetro dice la escritura aquí, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. La fama, no de Moisés, bueno, era su suegro, no era su yerno, en el caso de Yetro era su yerno, entonces, pues dice acá, escuchó la fama de Moisés. Pero en realidad la fama que se estaba extendiendo no era propiamente la de Moisés, sino la del Dios de Moisés o la del Dios de Israel, o de los hebreos, o de la nación esclava durante mucho tiempo en Egipto y que ahora había sido libre por mano de un Dios poderoso que fue diferente a los dioses de las demás naciones, incluso a los dioses de los mismos egipcios, porque los dioses de los mismos egipcios fueron pisoteados por parte del Dios de Israel. O sea, fueron quedados en vergüenza, fueron acabados y la fama de Dios se empieza a extender por toda la región, ¿sí? Y luego de la guerra contra Amalek, llega a oídos de Jetro esta fama de Dios, del Dios de Moisés, lo que había hecho Dios a través de Moisés. Ahora, recordemos que Moisés, huyendo de Egipto cuando tenía 40 años por haber matado al egipcio, él huye y dura 40 años en tierra de Madián, con su suegro, pastoreando ovejas, ahí es donde tiene el encuentro con el Eterno. Y luego cuando tiene 80 años, regresa Moisés a libertar al pueblo de Israel. Regresa nuevamente. Así que sucede aquí que luego de esto, Moisés, cuando regresa a Egipto a sacar al pueblo de Israel, él deja a su mujer y deja a sus hijos. Es como, mi amor, hijitos, voy a hacer una misión que me encomendó el Señor y es liberar a nuestro pueblo. Entonces, tengo que irme. Ella se queda junto con sus hijos en tierra de Madián con Yetro y él se va en una misión pues compleja, ¿no? Imagínate decirle a la mujer, mi amor, voy a ir a decirle al gobernante del mundo de aquel entonces, al rey de la potencia mundial de aquel entonces, que nos deje libres y yo soy el vocero. Una misión bien difícil, ¿cierto? Seguramente su mujer preocupada, no, me lo van a matar, eso cuando llegue allá, quién sabe qué va a pasar. Entonces ella se queda con Yetro y es hasta este momento en el que estamos, en el que ya pasaron el Mar Rojo, que echó a la mar los carros del faraón, que se acabó, se destruyó toda la nación de Egipto. Es en este momento en el que ella va a volver a verse con su esposo, con Moisés. Entonces, aquí viene Yetro, habiendo escuchado las proezas que hizo Dios, recordemos en el capítulo anterior que la guerra contra Amalek fue una guerra particular, porque cuando están peleando, dice que Moisés estaba en un monte y levantaba sus manos, y mientras que las manos de Moisés estaban alzadas, Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban, pues porque imagínate estar con las manos levantadas todo el tiempo,
Cuando las manos de Moisés se cansaban, dice que Amalek prevalecía sobre Israel. Y Aarón y Hur tienen que subir y sostener los brazos de Moisés para que, para que no se cansara y poder tener la victoria, ¿no? Y hasta que no derrotaron a Amalek, Moisés no bajó los brazos. Así que fue algo curioso. Todas estas hazañas, todas esas cosas las oyó Yetro y dice, vea, pues la misión que fue a hacer de liberar a su pueblo y todo eso, ya la logró, ahora está aquí, por aquí cerca, ¿verdad? Y vamos a visitarlo. Le dijo a su hija, mija, ya su marido está por aquí cerca, por ahí hemos escuchado que viene una gran multitud con él, que el Dios de Moisés los ha liberado, los ha rescatado. Vamos a saludarlo a ver qué ha pasado. Entonces llega aquí y Yetro, sacerdote de Madián, ¿no? Madián, ¿quiénes son? Los madianitas. ¿Y quiénes son los madianitas? ¿Descendientes de quién? No, ¿de quién son los madianitas? De Abraham. ¿Con quién? Con la mujer que tiene luego de la muerte de Sara. Él tiene otros hijos luego de Isaac y de Ismael, gracias. Pero son con otra mujer, ¿no? Por ejemplo, ya había muerto Sara, él tiene otra mujer, y de ahí salen los madianitas. Jetro era, digamos que familiar, pues lejano por las descendencias y por las descendencias, no, por las generaciones. No, por las generaciones que habían pasado desde Abraham, ¿no? Desde que tuvo a Madianes. Pero Jetro era madianita. Una nación que además que por el temor que tenía Abraham, tenía algún conocimiento de Dios, pero aquí no menciona que era sacerdote del Dios Altísimo, sino sacerdote de Madián, ¿sí? De alguna manera Jetro era un hombre que hacía parte de los que dirigían la nación, de los que tenían algún rango, estatus dentro de la nación como consejeros, como líderes, etcétera, ¿no? Pues este era un sacerdote. Entonces, escucha todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo, y Yahweh había sacado a Israel de Egipto. ¿Cómo lo había sacado? Tomó Yetro su suegro, Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, después que él la envió, a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena, y el otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y él tiene dos hijos, Moisés. Los dos hijos son interesantes verlos, porque el nombre de sus dos hijos traen consigo las vivencias del mismo Moisés, ¿no? Me recuerda a un profeta al que el Señor le dice, a tus dos hijos, a uno ponle lo ami y al otro ponle lo ruhamá, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué profeta es ese? Y al profeta Oseas le dice, nombra a tus hijos así. Es curioso una instrucción que Dios le diga, ponle a tus hijos, a uno de tus hijos, lo ami. ¿Qué es lo ami? ¿Recuerdan? Lo es no. Y ami, ¿qué es? Pueblo. O sea, no mi pueblo. Y el otro nombre le dice, ponle al otro, lo ruhamá. ¿Qué significa lo ruhamá? Lo es no. Y ruhamá, rahem, misericordia, el nombre traduce es no compadecida. Imagínate que no, mi amor, el Señor me dio la instrucción, no te hace llamar Hannah, sino te hace llamar lo ruhamá, no compadecida. Y pues la gente, claro, complicado, ¿no? ¿Qué significa? Deje así, ¿cierto? Pero era la instrucción con qué fin? Pues con el fin de que cuando le preguntaran, ¿y estos quiénes son? Son mis hijos. ¿Cómo se llaman? Pues es normal que uno conozca a alguien y le pregunte, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿No? Y él iba a decir, lo Ruhamá y lo Ami. ¡Ah! ¿Cómo así? Ah, es que Dios, y iba a servir de predicación, era la manera de predicar, una manera bien particular de Dios para que predicásemos o para que el profeta predicara en ese tiempo para que el pueblo se arrepintiera. Claro, cuando preguntaran eso, lo Ruhamá, lo Ami, uy, ¿cómo así no mi pueblo no compadecida? Sí, es que Dios
ha desechado a su pueblo, lo ha rechazado por la manera en la que se comporta, ¿no? Recuerden que Oseas tiene una mujer que es una prostituta, ¿cierto? Una ramera, y esta mujer, se va con otros hombres y todo, y la idea que tiene Dios con esto es, así es mi pueblo es un pueblo que yo rescato, que yo amo, que yo hago todas las cosas con él, pero mi pueblo se desvía y se va en pos de otros, se consigue otros amantes, otros dioses, y a mí me deja aparte. Y eso es lo que tocó vivirlo Oseas en su propia carne. Entonces es la manera en la que Dios muy gráficamente eh, muestra a su pueblo la situación que estaba aconteciendo. Entonces, sucedió que eh, llega Moisés, tiene sus dos hijos, ¿no? Y a sus dos hijos, uno le pone Gersón y al otro le pone Eliezer. ¿Qué significa Gersón? De Goín, ¿cierto? Forastero, forastero, extranjero, ¿no? Como extraño. Y, y, eh, no, esos son los hijos de Leví. Y Eliezer, Dios es mi ayuda, ¿cierto? Dios es mi ayudador. Entonces, esa fue la experiencia, esta fue la vivencia de Moisés. La vivencia de Moisés fue, extranjero fui en una tierra, claro, estuve en Egipto durante mucho tiempo, también estuve en Madián, extranjero. ¿Por qué extranjero? Pues porque la tierra de Moisés no era esa. ¿Por qué? Pues por sus descendientes, Dios les había prometido una tierra. ¿Cuál? Canaán, la tierra prometida. Entonces, como extranjero, vivió. De hecho, ahora mismo, en esta situación en el desierto, anda como Gersón, como extranjero. Pero tiene otro hijo y le pone Eliezer. Pero aunque soy extranjero, aunque he estado en una tierra extraña, aunque he estado lejos del lugar donde Dios prometió a nuestros padres que les daría, él ha sido mi ¿qué? ¿Qué significa Eliezer? Él ha sido mi ayudador. Eliezer, ¿cierto? Dios es mi ayuda. Dios es mi socorro, Dios es mi auxilio. Ese es Dios. Entonces, fíjense, las vivencias. Yo como testimonio les cuento, el nombre de mi hija es Hannah Sarai. Hannah o Haná en hebreo significa misericordia, favor. Y para nosotros como matrimonio, para mi esposa y para mí, fue muy importante darle un nombre a nuestra hija que tuviera un sentido. Los nombres en hebreo tienen sentido, tienen razón de ser. Y Haná es misericordia porque Dios mostró su favor y su misericordia para con nosotros, para con mi casa, dándonos una hija. Y Sarai, pues ese fue el complemento que le pusimos porque Sarai significa mi princesa. Entonces es la misericordia de Dios dándonos un tesoro, ¿cierto? A esta princesa. Entonces es esa forma. Por eso para Moisés es muy importante la manera en la que nombra a sus hijos. Gersón extranjero y Eliezer, eh, Dios es mi ayuda, ¿no? Y así como el ejemplo de Oseas, que a ese sí le tocó darle nombre a sus hijos un tanto complejo, ¿cierto? Pero bueno, y así, ¿no? Recordamos a Jacob teniendo sus hijos y las esposas le puso a uno eh, Rubén, que fue el mayor. ¿Qué significa Rubén? Reuben. ¿Qué significa? Reu y Ben. No, Reuben. ¿Qué significa el nombre de Rubén? ¿Mm? ¿Alguno sabe por ahí? Porque a mí se me acaba de olvidar. Sé el de Shimeón, que es el siguiente. Dios me ha oído. ¿Cierto? Dice Lea, es que Dios me ha oído y le da a Simeón. Luego a Leví, ¿no? Leví, ¿qué significa? Ah, se me fueron los nombres ahora. Eh, Leví, Judá, que es alabanza, ¿no? Y bueno, y luego cuando Raquel tiene a su primer hijo, a José, le pone Joseph. ¿Y Joseph qué significa? ¿Mm?
¿Ella qué dice cuando Dios le da a José? ¿Recuerdan? ¿No? Toca decir como en la época de la pandemia, ¿hay alguien ahí con vida? Joseph. ¿Mm? ¿Recuerdan? Me va a tocar recordarles eso y recordarme porque a mí se me olvidan también unos. Eso está en Bereshit. eh, Mami, ya te los mandé todos. qué rapidez esta mujer. Muy bien. Gracias. Diligencia, encia. Listo. Rubén, un hijo. Ve un hijo. Aquí está un hijo. Reuben, claro. No la tenía presente. Claro, como ver, ¿no? El roí, el que me ve, de ver. Shimeón, Dios me ha escuchado, me ha oído. Leví, unido o apegado, porque se acuerdan que ella dice, ahora sí mi marido se apegará a mí cuando tiene el tercer hijo, porque Lea pues era la aborrecida, ¿no? Judá, alabado. Isaacar, recompensa, premio. Esos son hijos de Lea con Bila, su... Ah, no, son hijos de Lea propiamente. Isaacar, Dios me da una recompensa. Zabulón, uno que habita o morada elevada. Y Dina, que es juez, de donde viene el nombre de Daniel también. Bila, la sierva de Lea, tiene a Dan y a Neftalí, que significa juez, Dan y Neftalí, lucha o mi contienda, ¿no? Silpa tiene a Gad y a Aser, que es la que da de Raquel. Tiene a Gad y a Aser, buena fortuna y feliz. Y aquí, cuando Raquel tiene a José, Joseph significa Dios añadirá. Dios me añadió, ¿no? Y luego tiene a Benjamín, que le había puesto Benoni, porque recuerden que Raquel muere cuando nace Benjamín. Y ella antes de morir nombró a su hijo Benoni. ¿Qué significaba Benoni? Hijo de mi dolor, de mi sufrimiento. Pero entonces llega Jacob, gracias a Angelita, llega Jacob y le dice, no, mi amor, tu última voluntad fue ponerle Benoni, pero lo lamento, no le voy a poner Benoni. Se va a llamar ahora Benjamín. Ya no hijo de mi dolor, sino hijo de mi diestra. Es el último que tiene Jacob con su amada. Entonces tuvo a José, que lo amó mucho, y a Benjamín también. Entonces los nombres tienen esa razón, ese propósito, ¿sí? Si estás viendo y tienes la posibilidad, ¿no? De nombrar a tu hijo porque no ha nacido, porque está, piensa en un propósito, darle un sentido a la vida de tu hijo y no pongas nombres ahí porque están de moda. Hay veces uno pone nombres porque están de moda y eso, pero fíjate que en la escritura todos los nombres tienen un sentido, ¿no? Todos tienen un propósito, todos tienen una razón de ser. Así que esa fue la condición de Moisés. Entonces, y Yetro, suegro de Moisés, otro se llamaba, listo ya. 5. Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y con la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Recordemos que hablábamos la vez pasada que el monte de Dios, el monte Sinaí, ¿no? El monte Oreb es el monte de Dios, pero toda la región es como el Sinaí. De hecho, es conocida esa región como la península del Sinaí, ¿no? Todo ese lugar ahí. Salió en verso. Y en ese lugar hay varios lugares donde Israel acampa. Ya propiamente luego llegan a Oreb o al monte eh, donde se recibe la Torá, al Sinaí. Están en esa región. Ahí es donde los alcanza Jetro. Que por ahí derecho no les he dicho qué significa Jetro, ya que estamos hablando de nombres, ¿no? Jitro o Jetro significa su excelencia, ¿sí? Como la realeza. O sea que el nombre, y ahí les digo, era sacerdote de Madián, era un hombre pues importante de alguna manera, un dirigente de alguna manera, ¿no? Entonces llega su excelencia, ¿no? Llega Jitro, o Jitro en hebreo, suegro de Moisés con los hijos, la mujer, y vinieron a Moisés donde estaba acampando junto al monte de Dios. Entonces, ahí es donde llega Jetro, donde Moisés estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, verso 6, yo te ruego, Jetro,
Dice que yo te ruego. No, Dios mío. Perdón. Yo tu suegro. Yo tu suegro, Yetro, ahí será para que si estaban pendientes, ¿no? Ah, ya me acordé. Se los tengo que contar. La vez pasada estaba viendo un video y me salió y una niña como de la de, no, ya hablaba, tenía como por ahí 3 años, por ahí como Joshua, tenía un osito de peluche y el papá está al lado. Y la niña está cantando El pobre oso de Isabel, el pobre oso de Isabel, y el papá la mira y le dice, ¿qué estás cantando? Dice el pobre oso de Isabel. No, esa canción no dice el pobre oso de Isabel, dice el poderoso de Israel. Y entonces, y termina, se me cerró aquí, qué pena. Se me cerró aquí, qué pena ya. Y termina diciendo el pobre oso de Isabel. Yo aquí leyendo, eh, Yetro, yo tu suegro, Yetro, vengo a ti, así como el pobre oso de Isabel, con tu mujer y tus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro, How are you? ¿No? ¿Cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Claro, llevaban tiempo sin verse. Jetro dijo, hombre, no nos vemos hace rato, ¿qué pasó? ¿Liberaste al pueblo? ¿Qué pasó con el faraón? Me contaron que por allá iban pasando el mar y los ahogó el Señor y todo eso y tal. Le cuenta toda la historia. Charlaron largo y tendido, ¿no? Más que un perdido cuando aparece. Y dice, y vinieron a la tienda, ¿no? Moisés contó a su suegro todas las cosas que yo había hecho a Faraón, a los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por amor a Israel. Contaron todas las cosas que Dios había hecho a los egipcios por amor a Israel. Y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. Contó todo lo que Yahweh había hecho por amor a Israel. Esta palabra es muy hermosa. Es muy hermosa porque todas las circunstancias, todas las situaciones por las que ha pasado Israel hasta este momento, dice aquí, Dios las permitió por amor a Israel. Y es clave entender que aún el que estuviesen en el desierto, que pasaran dificultades, que pasaran problemas, que no hubiese agua, que no hubiese alimento, todo eso, Dios lo permitió. Y luego les suplió, les sustentó por amor. Así que entender que Dios las cosas que hace por nuestras vidas, las hace por amor, por su misericordia, por su favor, pues nos deja a nosotros en un punto de pensar que es bueno descansar y reposar en la voluntad del Señor y que Él se encargue de nosotros, de nuestras vidas. Así que le contó lo que Dios había hecho por amor a Israel, todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo les había librado Yahweh. Se alegró Yetro de todo el bien que había Yahweh hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Yahweh, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces, fíjate, el reconocimiento de un hombre extranjero, de un hombre que no hace parte del mismo pueblo, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, el reconocimiento de las maravillas de Dios viene por el testimonio de las vivencias que hemos pasado. Y claro, cuando Moisés le cuenta a Yetro todo lo que pasó, todas las cosas que hizo Dios, entonces la reacción de Yetro es bendecir al Señor. O sea, nuestra vida, perdón, puede ser o debe ser un fiel ejemplo y un buen testimonio de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que otros reconozcan al Señor. Para que digan, uff, ese Dios es el que yo debo seguir también. Ese Dios es bueno,
tu Dios es muy bueno, ¿no? Así que Yetro dijo, bendito sea Yahweh que os libró de mano de Faraón, de los egipcios, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dice Yetro, que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Fíjate, no solamente bendice al Señor, no solamente alaba al Señor, sino que también, ¿qué dice? Reconoció, reconoció y dijo, ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. ¿Qué se ensoberbecieron? ¿Qué es ensoberbecerse? Viene de soberbia, de altivez. En los que se alzaron contra él, él los humilló. Todos los dioses de los egipcios, pues los egipcios eran la potencia de aquel entonces, ¿cierto? Y no solamente eran conocidos por su poder militar, sino porque en la antigüedad, hoy de pronto no es tan así, pero en la antigüedad el que una nación triunfara representaba o implicaba que sus dioses eran más fuertes que los dioses de las otras naciones a las que vencían. Me explico. Si los egipcios conquistaban naciones y pueblos, las demás naciones decían, hombre, el dios o los dioses, porque los egipcios eran politeístas, los dioses de los egipcios son mayores que nuestros dioses porque nosotros perecimos, nuestro pueblo pereció, nuestro ejército cayó, pero el de ellos prevaleció, ¿no? Entonces, es como cuando David va a pelear contra Goliat. En aquel momento en el que David va a pelear contra Goliat, Goliat ofende de alguna manera en lo que dice, ofende al Eterno, ¿sí? ¿Quién es ese que no lo conozco? ¿No? Y empieza a hablar así. Cuando David aparece en la escena, es muy impresionante y yo les conté la vez pasada que vi la serie del rey David. Cuando David aparece en la escena y sale al campo de batalla a pelear con Goliat, solamente motivado David por el temor a Dios eh, y por un anhelo, por una pasión que tenía él por el Eterno, siendo un pastor, siendo insignificante, ¿verdad? Frente a un ejército multitudinario, frente a un gigante, David sale lleno del Espíritu del Señor, fortalecido a luchar contra aquel gigante, sin temor. Y no porque no tuviese miedo, porque pues igual era aparentemente con, la, con lo que ve nuestros ojos, era pelea de tigre con burro amarrado, porque David era un simple pastor de ovejas, y lo digo en el buen sentido, pero era un hombre menudo, era muy joven. De hecho, David cuando pelea con Goliat no era un adulto ya súper grande como sus hermanos, ¿no? Joab, su hermano mayor, era un guerrero del ejército de Saúl, ¿no? Pero David era un muchacho, un pastor de ovejas. De hecho, él no había ido a la guerra porque su papá no lo había dejado ir. Sus hermanos dijeron, no, 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 ¿cómo te vas a ir para la guerra? Y él quería ir a pelear por Israel. Cuando él se entera que están ofendiendo a su Dios, al Dios de Israel, esa escena a mí me impactó mucho, porque una cosa es leerlo, y claro, impacta, pero otra cosa es verlo representado. A David saliendo al campo de batalla, parándose frente a aquel filisteo gigante que le llevaba, eran 10 Davids en uno, ¿cierto? Era eso, la roca está en pañales al lado de este. Era gigante el hombre. Pero él sale lleno del Espíritu del Señor, con celo por el Señor. Cuando me refiero a celo, con esa impotencia de que la nación estuviese siendo retada por un pueblo incircunciso, un pueblo pagano, y que nadie hiciera nada. Y que nadie se atreviera a pelear por el Señor. Entonces David sale al campo de batalla y dice, eh, Goliat le dice a David, ¿qué soy yo para que tú vengas a mí como un perro con palos y con piedras? Le dice Goliat. Y David
en su diálogo dice, ahí de ahí donde sale el dicho, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar en contra del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos de Israel? Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, y es por su nombre que vengo a pelear contigo. Y esa escena es impactante, ahí lo parafraseo, pero la escena es impactante porque él sale con toda esa fe, un muchacho pequeño, y sale con todo ese entusiasmo a pelear contra Goliat. Nadie más se había atrevido a algo eh, similar a esto. Y Dios lo respalda por el temor, por el celo, por la pasión que tenía David. Por eso fue escogido, ¿no? Y, y es en esto que encontramos algo aquí importante, y es el reconocimiento de otros a través de nuestra, o sea, el reconocimiento de Dios me refiero, por parte de otros que no lo conocen, a través o mediante nuestro testimonio. David es recordado por nosotros hoy en día, siglos después, milenios después, es recordado por nosotros por su valentía, por su amor, por su pasión, por su entrega al Dios que sirvió, ¿no? Y esto hizo reconocer, o hizo que los filisteos, que las naciones reconocieran a Dios también. Entonces, el valor de hombres, el testimonio de hombres, el esfuerzo de hombres, el, el, la disposición de hombres, hizo que el nombre del Señor se difundiera, se esparciera. Y Moisés, uno de ellos, un hombre que usó el Señor para rescatar a su pueblo, se dejó usar, y esto llevó consigo un reconocimiento de su familia cercana, su suegro, que no era temeroso de Dios, ¿cierto? Y que seguramente había oído de ese Dios, porque como les digo, él era descendiente de Abraham, pero no servía a ese Dios, no temía a ese Dios. Y cuando escuchó todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés con los egipcios, cuando escuchó todas las cosas que Dios ha hecho con su pueblo hasta este momento, pues no le quedó más duda, no le quedó más remedio, mejor, a Yetro que reconocer y decir, el Dios de Israel, Yahweh, el Dios de Moisés, es más grande que todos los dioses. Todos los dioses son nada al lado de este Dios, porque no he conocido un Dios que haga las cosas que ha hecho este. No he conocido. Humillar a todos los dioses de los egipcios. ¿Ustedes no recuerdan un pasaje en tiempos de los reyes, cuando ya Israel estaba dividido, en tiempos de Israel y de Judá? Un pasaje en el que van los asirios a tomar Samaria, ¿sí? Y los tenían rodeados, los tenían sitiados, y viene el nombre de este se me escapa. Viene el Rapsaces, dice la escritura que viene el Rapsaces, ¿no? Creo que es así, el Rapsaces. Y dice algo así, parafraseándolo como nuestros dioses, nuestro Dios va a demostrar que es mayor que su Dios. Va a demostrar que es mayor que sus dioses, ¿no? Y era esa lucha eh, de dioses, de naciones, de pueblos, entre dioses de naciones de otros pueblos. Entonces el pueblo que prevalecía, el pueblo que dominaba, sus dioses eran reconocidos como más fuertes que los nuestros, ¿no? Entonces cuando Dios permitía que su poder se viera menguado por causa de la desobediencia de su pueblo, como en el caso de los hijos de Elí, ¿no? Del sumo sacerdote, que cogen el arca y se van a pelear contra los filisteos y se llevan el arca al campo de batalla, ¿verdad? Y los filisteos capturan el arca. ¿Qué dijeron los filisteos? Ese Dios que creían tan poderoso no lo es, porque ahora tenemos el arca, tenemos su símbolo de su símbolo de poder, de autoridad de su Dios, ¿no? Lo tenemos nosotros, lo capturamos. Vencimos al Dios de los hebreos, nadie pudo, ni los egipcios, nadie pudo, nosotros sí lo logramos, aquí lo tenemos. ¿Y qué les pasó? Cogieron el arca, la meten en el templo de Dagon,
del dios de los filisteos, y al otro día aparece Dagón allá, ¡pum!, postrado ante el arca. Y los filisteos, ¿qué pasó? Lo levantan y lo vuelven y lo paran, y al otro día van y está ya postrado ante el arca. Y les cayeron úlceras y ratas aparecieron por todos lados, eso fue una locura. Entonces los sacerdotes de los filisteos dijeron, no, devuelvan el arca, devuélvanla porque este poder es diferente, no puede, no, con este Dios es complicado, no se puede jugar con este Dios, de alguna manera, dicen los filisteos, y lo devuelven, es cuando mandan unos tumores de oro y unas ratas de oro, las mandan junto con el arca, junto con dos bueyes que van jalando un carrito y el arca llega a tierra de los israelitas y luego, bueno, ahí ya recuperan el arca y todo, ¿no? Y así les podría contar muchas cosas que la escritura menciona acerca de demostraciones del poder de Dios, ¿no? ¿Recuerdan en tiempos del cautiverio, en esa misma época por ahí, pero o sea, más adelantico, en tiempo del cautiverio de Babilonia? Los babilonios cogieron todas las cosas del templo, se las llevaron, y dice la escritura que estaban en una fiesta tremenda ya con las copas de oro, con los platos de oro, con las cosas que eran del templo del Señor. Se les acabaron, perdón, tenían su fiesta, se les acabaron los vasos y todo, creo que no tenían gente que lavara los vasos. Dijeron que tráiganme esos utensilios que capturamos de los judíos allá en el templo, ¿no? Se los traen y empezaron a tomar de eso. Y estaban ahí enloquecidos en fiesta haciendo esto. ¿Y qué sucedió cuando estaban en esa fiesta? ¿Ustedes recuerdan qué sucedió? Apareció el dedo de Dios en la pared y escribió, Mené, Mené, Tekel, Uparsim, creo que escribió así. Y lo que les dijo esa mano cuando traen a Daniel, ¿qué está? ¿Qué escribió? Y eh, fuiste pesado, fuiste puesto en balanza, saliste reprobado, saliste falso, ¿cierto? Ahora vas a morir, le dice al rey. Y claro, ahí es cuando vienen los persas, ¿no? Y acaban con los babilonios. Y Ciro da el decreto de que los judíos regresen a Jerusalén y restauren el templo. Entonces, todas estas son muestras del poder de Dios que avergonzaba a los dioses de los pueblos extranjeros. Y a los dioses que servía Yetro, a los dioses de Madián, pues claro, Yetro dice, mis dioses en la vida han hecho esto. Mis dioses, no, este Dios es mayor que cualquier otro Dios. Es mayor que cualquier otro Dios. Porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Los egipcios fueron alzados, se creían la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, ¿cierto? La última mazorca del salitre, ¿no? Se creyeron, ¿qué más? La última mojarra del mar. Se creyeron todo y Dios los avergonzó. ¿Qué pasa con la altivez de espíritu? Dios lo humilla. El que es altivo, Dios mira de lejos, Dios reprende, Dios rechaza, ¿no? Tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos. O sea, no solamente bendice a Dios, no solamente reconoce que Dios es más grande, sino que también ahora qué? Ofrenda a Dios. Le trae sacrificios a Dios. Tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. O sea que Yetro presentó una ofrenda, un sacrificio a Dios y participaron todos. Y dijo, aquí no hay de otra, pero este es el Dios verdadero. Capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Aquí es lo que les decía al principio que es el consejo que va a recibir Moisés. Perdón. Desde la mañana hasta la tarde, Moisés sentado juzgando al pueblo, oyendo al pueblo, ¿no? Entonces decía que si en una familia de 3, 4, a veces uno para tomar una decisión, para tomar eso no se hace un sancocho, es complicado. Ahora imagínate escuchar a 5 millones de personas desde la mañana hasta la tarde y uno le dice al otro, uno va y le dice, Moisés, es que este me cogió la gallina.
Moisés, es que este me debe me debe no sé qué. Es que Moisés, que es que este me miró mal. Ay, Moisés, que es que este no sé qué. Moisés, ¿qué hago con esto? Moisés y Moisés ahí sentado todo el día, pues con disposición haciéndolo, ¿verdad? Que asuntos que pasan. Entonces, Yetro ve esto y dice, viendo suegro de Moisés, todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú estás con el pueblo? ¿Qué es esto que haces con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Recordemos que Yetro era un príncipe de alguna manera, era un sacerdote, era una persona importante y de alguna manera sabía administrar, sabía gobernar, ¿cierto? No nos muestra mucho más la escritura, pero con el consejo que le va a dar, pues sabemos que de alguna manera, o de pronto en Madián se hacía así, él sabía que de la manera sabia, ¿no? Eh, era con este consejo que le daba a Moisés. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Que te sientas todo el día, de la mañana hasta la tarde, solo tú atendiendo los asuntos del pueblo. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Pues suegro, porque pues como Dios me escogió y el pueblo, ¿a quién más le pregunta? Sino a mí, pues todos vienen a preguntarme qué hacer con esto, qué hacer con esto, qué hacer con aquello. Y pues esta es mi labor. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Qué curioso, porque la Torah se entrega en el capítulo 20, ¿no? Y digo que es curioso porque acá dice que el pueblo venía a él, Moisés juzgaba, señalaba entre un asunto y el otro y declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Qué leyes te enseñaría Moisés? ¿Qué ordenanzas enseñaría Moisés? Recordemos que en, en Mara, en Meriba, donde Dios los prueba, dice que allí Dios los probó y allí dio mandamientos y leyes, instrucciones y allí los probó. Ya habían instrucciones como la de el Shabbat, ¿no? De guardar maná para el día de reposo, ¿verdad? Ya habían instrucciones de recoger doble el día de Shabbat, de solamente recoger la porción de cada uno en el día, ¿cierto? Y otras instrucciones seguramente habían que la Torah no nos menciona aquí, ya después nos las va a mencionar las instrucciones, digamos, que recibías en el Sinaí, pero muchas instrucciones habían, y Moisés, pues dirigía. Entonces el suegro Moisés le dice, no está bien lo que haces. Ahora imagínate, el siervo de Moisés, diciéndole al escogido que fue Moisés, lo que estás haciendo no está bien. ¿Qué hace un buen líder? ¿Qué hace un líder sabio? ¿Qué hace un líder, qué hace un líder entendido? Un líder no es el que manda a rajatabla y se hace lo que yo digo y punto. Porque hemos visto la manera de proceder de este tipo de líderes y vemos nomás en las naciones que nos rodean, cuando los líderes son autoritarios, cuando los líderes hacen lo que se les antoja a ellos y no escuchan a nadie más. ¿Quién sufre? La nación. El pueblo paga las consecuencias de líderes que no saben liderar. El liderazgo no es mandar, el liderazgo no es ordenar y que se hace lo que yo diga porque yo soy aquí el que mando. Parte de ser líder está en oír consejo. Un buen líder escucha consejo. Un buen líder no se cierra a que yo tengo la última palabra, no, un buen líder escucha el consejo. ¿Quién era el llamado aquí? Moisés, no Yetro, pero Moisés, Yetro viene y le dice, Moisés, lo que está haciendo no está bien. Y Moisés no le dice, respete que aquí yo fui el que me llamó Dios y yo fui el que vi la zarza, no fue usted. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo. ¿No? Moisés escucha esto, bien puede decir, pero pues yo fui el que llamó Dios, yo soy el que decido acá y que todo me lo consulten a mí. No se mueve una aguja aquí si yo no lo sé. El consejo que le va a dar aquí Yetro es un consejo sabio. Y es, le dice Yetro, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, indiscutible, pues sí, tú fuiste el que Dios escogió, tú llevas los asuntos ante Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué hace un líder? Transmite el conocimiento de Dios. Lo transmite, enseña las ordenanzas, las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso es lo que hace una persona que dirige, una persona que lidera, ¿no? Enseña, transmite el conocimiento. Mira, por aquí no es, por aquí. Esto es lo que dijo Dios. Hazlo así, no hagas así. Anda correctamente, como Dios dijo, así anda. Pero le dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones que de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y te llevarán y la llevarán ellos contigo. O sea, el consejo que le da es, Moisés, no lleves la carga solo. No lleves la carga solo, no te, no te canses. En la manera en lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, está mal, porque te vas a cansar, te vas a aburrir el día. En unos días vas a estar acabado. Y bueno, también tengan presente algo, ¿no? Era el suegro también el que le estaba hablando. Moisés tenía familia, ¿no? Moisés tenía a su esposa, a sus hijos. Ahora imagínate a Séfora y a sus hijos. Mi papá se va a las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Todos los días no tenemos papá, no comparte con nosotros, no está, ¿cierto? Y claro, Moisés tenía una labor, pero eso no le quita sus otras labores. ¿Cuál es el primer, cuál es el primer ministerio? ¿Cuál es el primer mandato para un líder? Su casa, su familia. No, ahorita vamos a ver los requisitos que pone Pablo con respecto a eso, que es basado aquí en la escritura. Es una persona que va a dirigir a miles de millones, pues tiene que tener dirigiendo su casa, tiene que saber dirigir su casa. Pues es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Entonces, escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo, sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, si ya el asunto es muy complejo, que ellos vayan a ti. Pero mientras no sea algo de lo que tú ya les has enseñado, pues que estos hombres dirijan, descansa, delega, ¿sí? Así le aliviarás la carga. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, y fíjate. Otra, otra señal cuando escuches consejo, ¿no? Claro, el líder sabio oye consejo, pero el líder sabio no solamente se queda con el consejo que oye, sino pide dirección a Dios, si ese consejo es sabio o no. O sea, me explico. Hay sabiduría en oír consejo, pero también está la sabiduría en discernir ese consejo si es bueno o no. ¿Cómo se discierne ese consejo? Consultándolo con Dios. Y fíjate que Yetro da un excelente consejo a Moisés, porque no solamente le dice, escoge estos hombres, sino que le dice, si esto lo haces y si Dios te lo manda, o sea, el consejo es, escógelo, yo te doy ese consejo, no te canses, hazlo así, pero si Dios te lo dice, ¿no? Si Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces Moisés escogió varones de virtud de entre los hijos de Israel, los puso de jefes del pueblo, de 100, de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Les pidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Y aquí, como cierre de este capítulo, voy a hacer unas anotaciones, unas acotaciones acerca del liderazgo según el Eterno y lo que la Escritura manda, y sobre lo que representó este consejo que Moisés escuchó de su suegro Yetro. No solamente desde Moisés, sino desde
desde ahí y de ahí para adelante, todos los líderes de la nación, hasta llegar a los apóstoles que escoge Yeshua, hay unos principios eternos, hay unos principios que, que la escritura nos muestra acerca de la escogencia, ¿sí? Yahweh escoge a quien quiere, claro, ¿cierto? No al que el mundo escoge, no al que las personas escogen, porque vimos el ejemplo con Saúl. El problema con Saúl fue que no fue escogido por Dios, fue escogido por el pueblo. Dios lo permitió, claro, porque el pueblo pidió tanto que Dios dijo, pues escójanlo. Y el pueblo vio lo que los ojos ven, la apariencia. Un hombre alto que pasaba revista por encima del ejército. Claro, cuando trajeron a David, Samuel va a escoger a David y él ve que a los hijos de Elí, a los mayores, a los grandes, a los fuertes, este es el ungido del Señor. El Señor le dice, no, este no es el ungido. Al segundo, no, este no es el ungido. Al tercero, no, este no es el ungido. Cuando acaba Elí, esa escena es bonita también ahí en la serie, le dice le dice a Isaí, que es su papá David, le dice, ¿no tienes más hijos? No hay nadie más. Sí, queda uno, ahí viene, mírelo. Y venía David con su arpa y con una ovejita ahí, él es pastor de ovejas. Pero pues él estaba ya, yo que iba a pensar que, pues yo te traigo a los propios, no a los grandes, pero, y cuando lo ve, el Señor le habla. Y ahí él se entiende, el profeta Samuel, que, que el Señor le dice, Samuel, tú miras con tus ojos, miras la apariencia, yo miro el corazón, yo miro lo que hay dentro del corazón. Y por eso David fue agradable a Dios, porque Dios no mira las grandes capacidades que tengamos. Dios mira el corazón dispuesto que tengamos y luego Dios capacita. ¿Cierto? Entonces, 1 Samuel 16:7. Yahweh no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón, le dice el Eterno ahí a Samuel. Así que, como Moisés, exiliado y tartamudo. Gedeón, miedoso y el menor de su familia. ¿Recuerdan a Gedeón? Y Gedeón era hijo ilegal, porque Gedeón no era como hijo del matrimonio, este era como el menor y era como el bastardo. ¿Recuerdan que vimos en mi primera Biblia que sale Gedeón ahí y dice, y yo, pero si yo soy el menos indicado para esta labor, aparte que me da miedo yo que voy a ir a pelear. El Señor le dice, no, ¿eres tú? ¿Qué hace él? Sí, pero Gedeón es el que pone el velloncito y le dice, bueno, vamos a probar, Señor. Si yo pongo este algodón, pongámoslo así para entender más rápido, y amanece mojado y el resto seco, tú me llamaste. Y al otro día va y eso no le cabía una gota a ese vellón. Y dice Gedeón, no, pero de pronto es que eso no es posible. Ah, no, primero le pides al revés. Primero le pide que todo amanezca mojado y que el vellón amanezca seco. Dice, no, eso de pronto pasó, alguien en la noche puso una sombrilla encima y no se mojó. Al otro día le dice, entonces al revés. Y entonces, como Moisés, como que, Señor, yo soy el menos indicado, soy tartamudo, me acaban de echar de allá donde yo regrese, me matan, porque salí huyendo por matar a un egipcio, me están buscando. El most wanted de la época era Moisés, porque había matado a un egipcio, un hebreo matando a un egipcio y que había huido, ¿no? Gedeón, miedoso, el menor de su familia, David, un pastor adolescente, ¿cierto? Los discípulos de Yeshua, pescadores. Ninguno era docto, echaban la red ahí y sacaban peces. Que dice, de Galilea puede salir algo bueno, de por allá puede salir algo bueno. Estos son galileos, estos son nada. Así que, ¿cómo comienza el liderazgo para el Señor? Con un corazón dispuesto. No con diplomas ni títulos, porque eso no lo da. Ahora, le dice, escoge hombres de virtud temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Ahí está Éxodo 18:21. Palabras claves que da Jetro. Yirat Elohim, temor a Dios. Que sean hombres de emet, de verdad o integridad. Y
que odien la ganancia injusta, la avaricia. Sonei Batzá. Moisés necesitaba ayuda, necesitaba apoyo. Y Yetro le enseña que el buen líder no es codicioso, que el buen líder teme a Yahweh, que el buen líder ama la verdad, que el buen líder tiene la capacidad de decidir justamente. Eso hace un buen líder. Eso es un consejo que está recibiendo de un gentil, podríamos llamarlo de alguna manera. Aunque aquí el pueblo está entrando en pacto, no era parte de los hebreos. Yetro no era descendiente directo de Jacob, de las 12 tribus, no, él era madianita. Pero un gentil dando clases de justicia, de rectitud. El consejo no fue, Yetro, mire, le dijo Moisés, mire, ¿sabe qué mucho? Póngale cuidado. Podría escoger gente capaz, pero yo le digo, escoja a los que si usted dice algo, ellos digan, listo, los más cercanos, la rosca, ¿no? Escójalos a ellos. Si los puede manipular y manejar mejor, para que usted no pierda el control, para que ellos hagan lo que usted diga, ¿cierto? Que si puede usted sacar ganancia y partido de eso, pues hágale. Eso podría ser un consejo de hoy. Nuestros dirigentes de hoy en día lastimosamente son así. Sube un dirigente y trae a toda la colada de los que han robado, de los que jalan para aquí, de los que hacen para acá, de los que... Y mete un reguero de gente que al final después resulta siendo una desgracia, ¿no? Pero es lo normal en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Pero vienen en otros pueblos, en otras naciones, y, y es triste ver la nuestra y ver el reflejo de otras, ¿cierto? Vea uno naciones como, y yo siempre lo cito porque me parece un buen ejemplo, veo naciones como El Salvador, donde literalmente este presidente les dijo al fiscal, le dije, hágame un favor, investígueme a todo mi gabinete, a todo. El que tenga un solo acto corrupto, una sola mancha, se va. Y si tiene que ir a la cárcel, pues tiene que pagar. Porque no podemos gobernar de esa manera una nación. Todos los países del mundo, ¿cierto? De izquierda a derecha, de donde sean sus posiciones de gobierno, manejan el país cuando les toca de esa manera. Con la rosca, con los que me caen bien, con los que yo puedo manejar, con los que... Y todos terminan destruyendo los países. Cuando las cosas funcionan bien, uno ve prosperar las naciones, ve prosperar los países. Y es increíble que una nación que no teme a Dios tenga dirigentes que den consejos de este tipo. Y le dice 4 consejos: que no codicie, que tema a Dios, que ame la verdad y que pueda decidir justamente. Devarim 17, 18 al 20. El líder debe vivir conforme a la Torá. Dice la escritura con respecto a los reyes, que escriba para sí una copia de esta ley, le dice el Señor a Moisés acerca de los reyes, y que la lea todos los días de su vida. El rey, el líder, la persona que dirige, ¿qué debe hacer? Tiene que conocer a Dios, tiene que leer su palabra, tiene que instruirse, porque ¿cómo va a mandar instrucción si no la conoce? ¿No? Se imagínate uno llegar a ser presidente o senador si ni conoce las leyes del país. Yo no me sé la legislación del país, complicado llegar a ser senador, porque ¿cómo voy a dirigir una nación de la cual ni conozco bien las leyes? Tengo que conocerlas. Y no para hacerles trampas, sino para enseñarlas y para defenderlas. Se supone que ¿qué hace un presidente cuando sube y hace el juramento el 20 de julio? Pone la mano sobre la Biblia y jura defender la constitución de su país. Lo que pasa es que cuando la juran, luego suben allá y quieren cambiarla y quieren hacer de todo para manejarla a su antojo, ¿no? Y cambiarla. Y han habido presidentes que suben y hacen reformas y cambian y hacen reformas constitucionales y cambian la constitución a su antojo para poder gobernar como quieran, ¿no? Para prolongarse en el poder, para las razones que sean. Saquen las excusas que sean. Fíjate el consejo, que conozca la ley. Es un mandamiento, leerá la ley todos los días de su vida. Debe estar instruyéndose constantemente, y no porque la ley cambie, sino porque a nosotros se nos pasa, se nos olvida.
¿Qué nos pasa a nosotros año tras año que estudiamos la Torah? Pues llegamos a un punto y decimos, hombre, uy, yo no me acordaba de este mandamiento, ¿cierto? Uno se acuerda y dice, fue más chica, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo es que se procede en este sentido? ¿No? Siempre que llega una festividad, revisamos. Bueno, llega a Pesach, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Llega Shavuot, que ya estamos en esa fiesta de Shavuot, ¿no? Llegó Shavuot, ¿qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se hace? Y nadie lo hace como Frisbee lo hace. Bueno, ¿cómo se hace? Leer la Torah diariamente, temer a Yahweh, no exaltarse sobre sus hermanos, o sea, no creerse la última Coca-Cola del desierto, ni la mamá de Tarzán, ni la última mazorca del salitre. Guardar todos los mandamientos. El líder no solo guía a otros, sino que es el primero que es gobernado por la palabra de Dios. O sea, el líder no es el que manda a los otros, sino el que se somete a la voluntad de Dios para luego instruir a otros para que se sometan a la voluntad de Dios. En el Brit Hadashah se retoma también y se profundiza acerca de estos principios y especialmente en la instrucción de los diáconos, de los ancianos, de los obispos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, las cualidades de los obispos. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. Es necesario que el obispo, aquí le estoy dando un resumen, ¿no? Para más estudios, vayan al capítulo 1 al capítulo 3 de Primera de Timoteo y estudien ahí las cualidades de un líder, de los ancianos, de los obispos, ¿no? Cuando dice Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea. Está chévere que lo anheles, que quiera hacerlo, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no sobrino, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí las palabras claves, irreprensible, hospedador, apto para enseñar. Similar a Éxodo, ¿no? En Éxodo que le dijo que tema a Dios, varones de virtud, no codiciosos, que amen la verdad. En Éxodo, fíjate, mira lo interesante. En Éxodo enfatiza más en la codicia, el temor a Yahweh, el amar la verdad. Ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Pablo enfatiza en lo mismo, pero, o habla de lo mismo, pero enfatiza más bien un poco más en el tema del hogar, del carácter del obispo en el hogar, su capacidad de enseñanza, ¿verdad? Y de manejo de su casa. Por eso, pues Yetro no le dice a Moisés que sea marido de una sola mujer, pero Pablo instruye y dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero por poner un ejemplo, voy es a que en la Torá está como que tema a Dios, que sepa los mandamientos, que haga esto. Luego Pablo dice, ok, eso más esto, ¿verdad? Y no está lejano de lo que Dios quiere, obviamente. Porque aquí menciona que sea irreprensible, que sea hospedador, que sea apto para enseñar, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que tenga a sus hijos en sujeción, que todo lo que demanda la escritura con respecto a esto. Entonces, también no solamente para afuera, sino adentro de tu casa. ¿Cómo eres dentro de tu casa? Porque así como eres dentro de tu casa, pues de la misma manera vas a proceder fuera, ¿no? En Tito 1, 5 al 9 establece a los ancianos en las ciudades, le dice te dejé en Creta, a Tito, ¿no? Para que establezcas ancianos, que sean irreprensibles, que retengan la palabra fiel. Eso es muy importante. Cuando Yetro le dice a Moisés que sean varones de verdad, es que no se dejen cambiar por nada y es lo que dice Pablo a Tito, que retengan la palabra fiel. ¿Qué es retener la palabra fiel? Que mantengan la doctrina, la enseñanza firme como Dios dijo. O sea, si Dios dijo que el Shabbat es este, pues que retengan eso y así enseñan a otros y que no digan, no, pero pues es que, pero sí, pero tranquilo, pero sí este, pero para no sé qué, pero no, eso fue lo que dijo Dios y un buen líder que se apega a lo que Dios dijo. Es como el presidente o los senadores deben apegarse a lo que dice la Constitución, no buscarle hallar el mico para beneficio, ¿no? Para hallar no. Lo que está escrito, eso es lo que está escrito, eso es lo que hay que hacer. Así que
carácter familiar, doctrina firme, no busca elocuencia o estatus, no dice eso, no dice que sea el más reconocido, aunque tener el hogar en orden, el ser una persona justa, fiel, pues te da un estatus dentro de la sociedad de que no te dicen, es que ese es un, no, ese no. Van a decir, hombre, esa persona es temerosa de Dios, y esa persona es justa, ¿no? Yo no le he visto mentiroso, no, no, ese no es mentiroso. Ese no le quita a nadie nada. Eso, al final de cuentas, nuestra manera de proceder retumba en los oídos de otros para lo bueno y para lo malo. Si actuamos mal, en los oídos de otros retumba, ese es lo que es, y empiezan a hablar. Pero si actuamos bien, ¿qué tienen que decir de nosotros? Una persona justa, una persona sabia, una persona sensata, una persona buena, una persona... No, ¿qué pueden decir? ¿Cierto? Hechos 6:3. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría. A los diáconos, ¿no? Cuando eligen a los diáconos. Así que este modelo sigue el mismo consejo de Jethro. Hombres que juzgan causas prácticas, pero que también están llenos del espíritu y de sabiduría. Así que, ¿cuáles son las constantes en los líderes que Dios escoge? Las cualidades constantes que permanecen desde la Torá hasta el Brit Hadashah. Temer a Dios, ¿no? Integridad, emet, amen la verdad, eso es ser íntegro, ¿no? Que en Timoteo se menciona como irreprensible, es lo mismo. Odio a la avaricia. En Éxodo dice que no sean, en Éxodo dice que no sean codiciosos, y en Tito 1:7 le dice lo mismo, que no sean codiciosos. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, y cuando no se controla eso, pues es muy complejo. No codiciosos, mira que en eso resaltan los tres, van igual, los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Tanakh y el Bishasha. Capacidad para enseñar, dice ahí en Deuteronomio que sean aptos, le dice que lea la Torah, ¿no? Que la tenga una copia de eso, y en Timoteo le dice la misma cuestión, que sean aptos para enseñar, no un neófito, o sea, una persona, ¿cierto? Es lo que les decía yo, ¿no? Para yo ser presidente debo saberme la Constitución, debo empaparme de cómo funcionan las leyes, y no solo la Constitución, la rama judicial, la rama de untar, todas esas ramas, ¿cierto? La esparcible, la cremosa, todas las ramas. No, ustedes saben que está la rama judicial, la rama para cocinar, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Tengo que conocerlas. Ahora, Deuteronomio 6:7, vida familiar ejemplar, y Timoteo 3:4, una vida familiar ejemplar, ¿no? Varones de renombre, le dice, o sea, no cualquiera, una persona que sea reconocida entre el pueblo como una persona bien. Eso es un varón de renombre, no que anda en boca de todo el mundo por lo malo que es, sino que más bien la gente lo reconoce como una persona justa. ¿Recuerdan que cuando hicimos la enseñanza acerca del nombre de Yahweh, que el nombre de Yahweh significa su esencia, ¿cierto? Su atributo de misericordia, cuando se nombra al Señor, es nombrar lo que Él es. Él es verdadero, Él es fiel. Cuando me refiero al eterno, me refiero a un ser, a nuestro Dios, que es justo, bueno, santo, perfecto, verdadero, y todos los atributos que representa el eterno. Eso es lo que lleva consigo su nombre. Y yo les decía en esa enseñanza, cuando recordamos el nombre de Yahweh, nosotros pensamos en las cosas que es el Señor. Cuando piensan en nuestro nombre y en la boca de alguien mentan nuestro nombre, lo mencionan nuestro nombre, ¿qué pensamiento, qué recuerdo tienen de nosotros? ¿Con qué asocian? Yo les decía, ¿sabes? ¿Asocian tu nombre con verdad o asocian tu nombre con mentira? ¿Asocian a tu nombre con justicia o asocian tu nombre con injusticia? ¿Asocian tu nombre con fidelidad o asocian tu nombre con infidelidad? ¿Asocian tu nombre con rectitud o asocian tu nombre con que eres un torcido? ¿Con qué asocian tu nombre? Porque el nombre de Yahweh lo asociamos con lo que Él es. Y nosotros somos embajadores, somos, ¿cómo se dice? Reflejo de Dios en esta tierra. Que nuestro nombre, cuando lo mencionen,
cuando alguien recuerde nuestro nombre, lo recuerden para bien, ¿no? Yo cuando pienso en mi abuelo que murió hace años, en mi abuelo materno, yo recuerdo su nombre, y bueno, sin demilitar al abuelo paterno, ¿no? Sí, pues simplemente recuerdo a mi abuelo materno, ¿no? Lo digo porque... Y recuerdo un hombre bueno, ¿cierto? Recuerdo una persona justa, una persona sabia, una persona bien. Lo recuerdo así a mi abuelo y compartí 9 años de mi vida nomás con él, ¿cierto? Harto tiempo, ¿no? O sea, harto tiempo ha pasado de allá a aquí. Pero su nombre lo recuerdo. Y creo que era Eduardo el que decía, ¿cierto? ¿Fue Eduardo la semana pasada o la vez pasada? ¿O no? No, creo que fue un video que yo vi. Bueno, no me acuerdo ya. El asunto es que las personas dejan de ser o dejan de existir cuando se les deja de recordar. Cuando la persona, sí, o sea, una persona muere y tú la entierras, sí, claro, el dolor, pero el recuerdo, sus vivencias, su nombre, las cosas que tú recuerdas, hacen de alguna manera que esa persona se mantenga viva como un recuerdo bueno en nosotros. Hay otros que mantienen recuerdos malos y la persona todavía sigue viva en sus mentes, pero en recuerdos malos. Claro, uno recuerda a Hitler, uno dice, ahora no hubiera existido ese personaje, ¿no? El maldad que hizo, ¿verdad? Pero su nombre no es sinónimo hoy de algo bueno. Su nombre hoy es sinónimo de algo, de lo peor del mundo, de algo malísimo, es un recuerdo. ¿Cómo quieren que te recuerden a ti cuando te entierren? Que el epitafio de tu tumba diga, ya sea aquí, ¿cierto? Un hombre, una mujer justa que amó a su familia, entregado, o en tu epitafio no diga nada. Exacto. ¿Cuál va a ser tu epitafio? Y no porque no vamos a hablar de eso, porque no, la muerte, no, el día que llegue llegará, pero que te recuerden y que te mantengas vivo en la memoria de tus seres queridos, y no solo de tus seres queridos, de tus amigos, de los que te rodean, y trasciendan de generación en generación. ¿Por qué creen que recordamos a David? ¿Por qué creen que recordamos a Abraham? ¿Por qué creen que recordamos a Rahab? ¿Por qué creen que recordamos a Ruth, a Esther? ¿Por qué creen que recordamos a Samuel, incluso a Sansón, sí? ¿Por qué creen que recordamos a Jeremías, a Isaías? ¿No? ¿Por qué recordamos a un Pablo, a un Pedro? ¿Por qué los recordamos? ¿No? Hombres de fe, ¿por qué recordamos a José? Hombres que hicieron las cosas bien. Claro, tuvieron errores, claro, normal, pero su vida, pero dejaron un legado que hoy es imborrable, ¿cierto? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el nombre que vas a dejar cuando dejes de existir? ¿Vas a ser recordado? ¿O la gente antes va a decir, y no, gracias a Dios, ya no está, para no tener que recordármelo, ni encontrármelo, ni nada? ¿Cuál es ese legado? Entonces, capacidad de enseñar, una vida familiar ejemplar y comunión con Dios. Lo último hay que mencionar que en los dos casos aplica en Éxodo 33:11 y en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿no? Comunión con Dios, intimidad, relación con Dios. Así que, como cierre de esto, el liderazgo no se trata de control, sino de servicio, fidelidad y carácter. ¿Qué dijo Yeshua? ¿El más grande qué? Sirva. ¿Qué? Sí, el más grande sirve. El más grande no es servido. Yeshua dice, yo no vine para ser servido, sino para servir, dijo el Mesías. Eso es una cachetada en la cara de uno porque yo no vine a ser servido, vine a servir. Y llegó y cogió la toalla, se la ciñó y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿No? Iba allá con el leproso, con la prostituta y allá, y oraba por ellos y los sanaba y todo. Los líderes deben ser ejemplo en su vida, privada como en público. ¿No? Cuando David quiso hacer algo en lo oculto, ¿qué le dijo el profeta? Dios lo va a publicar en las azoteas. Y quiso Absalón, lo publicó en las azoteas y todo se conoció en el reino lo que hizo. Porque esto uno se esconde del hombre, pero de Dios complejo. La comunión directa con el Señor, la lectura de su palabra, ¿cierto? Es esencial para guiar. Como el senador que si no conoce la ley no puede legislar, o el presidente que no conoce la ley no puede gobernar, pues el líder que no teme al Señor
que guarda sus palabras, que no las, pues no puede dirigir, ¿cómo lo hace para enseñar? Y Yahweh sigue llamando hoy líderes como Moisés, como David, como Pablo, como Timoteo, hombres, mujeres como Débora. Ese caso de Débora es impresionante, ¿no? Era una jueza, estaba ya gobernando, y ese señor llama a Barak, y lo llama a Barak y le dice, ve y pelea, le dice Débora, ve y pelea, y dice Barak, uy, no, pero si vas conmigo porque yo no voy solo. Le dice Barak a Débora, y Débora le dice, listo, yo voy contigo, pero por causa de tu incredulidad y no ir como te ordenó Dios, la victoria no te la dará a ti Dios, sino a una mujer. Y el rey escapa, ¿recuerdan que escapa? Termina por allá en la tienda de una mujer, no recuerdo el nombre de este rey, termina por allá en la tienda de una mujer, cansado, huyendo de Débora y de Barak, se acuesta allá, se recuesta y coge esta mujer, que no recuerdo el nombre de esta, era un nombre raro, se me olvidó, los que tienen lo recuerdan, y cogió una estaca de la tienda, le atravesó la sien y allá lo dejó muertito, ¿no? ¿Y la victoria fue de Barak? No, la victoria fue de esta mujer. ¿Por qué? Porque Barak tuvo miedo, no atendió al llamado de Dios y dijo, no, no, ven conmigo. Bueno, entonces, aunque haya debilidades, aunque haya situaciones que parece que nos impidieran ser capaces para servir a Dios, en nuestra imperfección Dios se manifiesta. En nuestra debilidad Dios nos se hace fuerte. Porque si Dios buscara gente docta, pues iría a las universidades, iría a los centros, ¿cierto? Eso no quiere decir que a las personas doctas no los llame Dios, no, no, no. Pero con el ejemplo de los apóstoles, Jeremías, ¿quién era? Un profeta, muy bien. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿qué le dice Dios a Jeremías? ¿Mm? Con eso voy a cerrar, porque esto yo lo recuerdo de muchos años atrás, pero cuando Dios llama al profeta Jeremías, Jeremías era un hombre, le dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dijo Jeremías, ay, ay, Señor Yahweh, y aquí no sé hablar porque soy qué, niño. Jeremías era un niño. Y me dijo Yahweh, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahweh, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Timoteo era un joven. ¿Y qué dice Pablo? Que nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, no es cuestión de edad tampoco, no es cuestión de antigüedad, no es cuestión de... Es cuestión de disposición, es cuestión de corazón, es cuestión de amor por Dios. Y si David tenía amor a Dios, por eso Dios lo llamó. Si Jeremías tenía disposición, por eso Dios lo escogió, ¿no? Si Samuel desde pequeño ya tenía disposición, pues Dios lo escogió. Entonces, por eso les digo, disposición de corazón, temor a Dios, que el resto se encarga Dios de capacitar, que el resto se encarga Dios de ponernos ahí, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, digo como que no es el general, sí, hay contrastes de todo, hay cosas de todo. A Jonás le tocó darle palo a Dios para que obedeciera, ¿no? Hay contrastes, claro, pero aquí la enseñanza es que esos consejos que dio Yetro y esto, sabios para Moisés, con el fin de que escogiera a personas que pudieran dirigir al pueblo de la mejor manera y que Moisés descansara. Eso no quería que Moisés echara la locha, Moisés seguía trabajando en los asuntos del Señor, pero estuviera más tranquilo repartiendo cargas y no manejando la situación solo. ¿Sí? Claro, claro, porque pues él conocía de primera mano la instrucción. Pero entonces, ahí está ese consejo sabio y de la manera en la que Dios procede y que a hoy no ha cambiado, sigue Dios siendo llamando y sigue escogiendo y sigue
capacitando personas que tengan un corazón dispuesto, que tengan la disposición de servirle, de amarle por sobre todas las cosas, que sean capaces como hay Jeremías que le dice, no temas, no temas a ellos, ve y háblales. Imagínate un niño, un profeta y ir a decirle al pueblo, estás desviado, estás, oiga rey, esto está muy, en mis palabras, ¿no? Los profetas no eran así, pero, bueno, aunque habían unos que eran más directos, pero de ir a decirle al rey, eres un pecador, estás haciendo las cosas mal y Dios va a reprender esta nación. Imagínate un niño ir a diciéndole al rey eso, ¿no? Los reyes se molestaban. ¿Qué hizo Acab con el profeta Elías? Lo buscaba para matarlo, ¿cierto? Lo buscaba para matarlo porque la esposa de Jezabel decía, no, ¿este quién nos va a venir a mandar a nosotros? Nosotros somos los reyes acá, usted qué, un simple profeta. Entonces, no tenerle temor al hombre, sino temer a Dios y ya. Pero lo demás se encarga Dios. Ajá. Tú ve y predica, que yo me encargo del resto, ¿no? Entonces, familia, bueno, que el Señor haya hablado en nuestros corazones en esta enseñanza, que el Señor nos dé la sabiduría siempre para ser guiados por su palabra y bueno, que el Eterno nos guarde en este día de reposo. Gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros de este estudio. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión si el Eterno nos da vida, nos lo permite. No sin antes recordarles las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shabbat Shalom a todos. Buena tarde. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro